Compromís per Gandía ha hecho hoy balance de los 2 años de legislatura. Su portavoz, Lorena Milbaques, se ha centrado sobre todo en 2 aspectos, la ocupación y el deterioro de la clase política. Del primer asunto ha dicho que el Partido Popular ha mentido a los ciudadanos porque su eslogan de campaña, ahora empleo, no se ha hecho realidad en ningún momento. En cuanto a las relaciones entre gobierno y oposición, la portavoz nacionalista ha calificado estos 2 años como los de la destrucción de las formas democráticas y el predominio de la falta de respeto, así como el ninguneo a la oposición. Jo crec que aquesta legislatura, per al nostre grup de Compromís, passarà a la història com a exemple de destrucció de les formes democràtiques d'actuar que tant ens havien costat aconseguir, de la major falta de respecte i males formes, del ninguneig constant al treball de representants de l'oposició o de la total i absoluta falta de transparència i d'informació en la gestió diària. Milbaques ha calificado de muy negativos estos 2 años con el Partido Popular al frente del gobierno de Gandía con mayoría absoluta. Tanto es así que, según ha señalado el edil nacionalista, su partido trabajará para echar del Ejecutivo local a los populares en la próxima legislatura. Hem de recordar que devem 208 milions d'euros als bancs. El deute amb empresaris i amb associacions deu estar al voltant de 45 milions d'euros.